El Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como Hospital El Tórax, es parte de la historia de la medicina moderna en el país, con un sólido prestigio desde su fundación, no solo por la calidad de su atención, sino que esta atención va dirigida principalmente a las personas más desposeídas. Comenzó a funcionar en 1948 como sanatorio antituberculosis y en 1967 fue definido como el Instituto Nacional del Tórax, con atención exclusiva a las enfermedades cardiovasculares y pulmonares. En resumen, es una institución líder del sistema de salud con personal caracterizado por su solidaridad, calidad y calidez humana, eficacia y eficiencia. Pero fue a partir de marzo del 2020 que se convirtió en el centro de referencia para la atención de pacientes con COVID-19, no solo de la capital, sino de todo el país. A partir de entonces se hizo más determinante su participación con su personal de primera línea, laborando día y noche para salvar vidas en la unidad de cuidados intensivos y en las salas de COVID-19. Pero su ardua labor ha sido más allá, con la entrega de medicamentos gratuitos y la rehabilitación de pacientes que han quedado con secuelas. Es decir, que su atención en esta pandemia ha sido integral. Es por eso que la población deplora el por qué ahora a este personal no se le está dando los méritos que se ganó a pulso luchando por rescatar innumerables vidas de las garras de la muerte. Los detalles a continuación con Rodolfo Velázquez. Es un hospital referente del país que desde hace más de 7 décadas atiende a compatriotas con padecimientos cardiopulmonares. Aquí se vienen a centralizar todos aquellos pacientes que requieren procedimientos especiales para poder salvar su vida. Es un ícono de lo que es la atención pública. Todo el personal de salud, de apoyo, enfermeras, aman a su hospital. ¿Por qué? Porque saben que es un hospital en el cual se atiende en un trato muy humano, persona a persona. Un verdadero pandemonium se vivió en este centro asistencial derivado de la celeridad del avance de la pandemia por el COVID-19 y del caos inicial para responder a la emergencia. Recibíamos los pacientes que venían sumamente graves, que cuando nos tocaba bajarlos del taxi y tal vez venían platicando con el familiar y cuando ya los bajábamos venían muertos. Hubo días que habían 9 carros fúnebres esperando los cadáveres para ser entregados. La precariedad del sistema de salud para responder a un problema de gran magnitud y la paranoia del temor a lo desconocido fueron parte de los retos que enfrentó el personal de salud. El hecho de trabajar con las uñas, ver morir un colega, ver morir un paciente sin poderle ofrecer mayor cosa fue muy duro. Pero lo más impactante era ver que jamás nos habíamos sentido incapaces de abordar un caso porque no sabíamos exactamente cómo se podían hacer las cosas. Estuvimos por más de 6 horas adentro de las salas con equipo de protección personal, donde no salíamos a comer, teníamos que aguantarnos nuestras necesidades. El personal de salud de primera línea de atención estuvo en circunstancias extremas para desempeñar su trabajo. Siempre salían 3, 4 cadáveres al día, solo en mi turno. Y al día salían hasta 10 cadáveres. Y la verdad, habían veces que no habían ni camillas. Habían camillas que estaban malas, habían fallecidos que estaban encima de otros porque no había dónde ponerlos más. Pedro tuvo que cargar un fallecido de 250 libras, desplomado. Tuvo que cargarlo y traerlo hasta acá. Habían turnos que yo no me daba abasto, pues porque solamente uno quedaba, de repente quedábamos 2, pero igual era un trabajo exagerado. La escasez de personal de salud y ante la pandemia, esta necesidad se exacerbó. Los pacientes graves empezaron a aumentar. Nos organizamos de alguna forma todos los médicos para poder enfrentar esta pandemia de la mejor manera. Clamamos y suplicamos para que nos dejen el personal que ya está capacitado. La gente que se quedó fue la gente que venció el miedo. La labor fue titánica. Muchos lograron salvarse,
Pero no todos corrieron la misma suerte. Cadáveres embolsados, parientes de pacientes gritando. Murió mi mamá, murió mi abuela. En la misma sala estuvieron ellas en una condición crítica. Mi mamá estuvo 28 días interna y murió el 12 de abril de este año, que recién pasó del 2021. Yo agradezco mucho al Hospital El Tórax porque gracias a los médicos, gracias a las enfermeras, a las licenciadas, mi esposo está hoy con una nueva oportunidad de vida. Hubieran sido mares de muertos si no hubiera estado este hospital con su esquema de tratamiento, con la gente entrenada. En medio de la crisis sanitaria, se descubrió compras y adquisiciones fraudulentas. La corrupción definitivamente mata los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque en este hospital todos los fondos, todos los fueron auditados. Es una pandemia a la par de la pandemia, es una sindemia. O sea, al mismo tiempo que estábamos enfrentando el COVID, teníamos de una forma en simbiosis muchos actos de corrupción. Las latas inmóviles ha sido y son un monumento de corrupción que lo vemos todos los días. ¿Cuánta gente se pudo haber salvado? Y que todavía tengamos este doloroso recuerdo y esta herida que todos los días sangra, no tiene perdón de Dios. Las necesidades del centro hospitalario son muchas. De reactivos, de equipos, tenemos mucha falencia ahorita en el área de tuberculosis, que desde el 2020, marzo del 2020, nosotros tenemos parados esos procesos. Algunas otras necesidades que tenemos son algunos insumos, como por ejemplo bicicletas de mano, pesas y cualquier otra cosa que las personas tengan buena voluntad, que esté relacionada, pues también nos puede apoyar. Gran parte del personal de primera línea ha sido despedido. Toda esa gente que puso el pecho, ¿verdad?, que arriesgó su vida con esto, todavía tienen que estar peleando, tomándose con una pancarta, por favor, quiero mi contrato. Tenemos gente que la han estado contratando de 3 meses, 3 meses, 3 meses, ¿verdad? Gente que está trabajando ahorita de enero para acá, ¿verdad?, sin haber recibido un sueldo. Esta gente se sacrificó, alguna murió, los familiares sufrieron, salvaron vidas. El ser despedidos es un insulto al heroísmo. Mi opinión, visto desde afuera, visto desde Texas, esta gente tiene que estar pagada y empleada. Punto y final. Es así como el Instituto Nacional Cardiopulmonar u Hospital El Tórax ha sido un protagonista en la lucha para combatir la pandemia del COVID-19. Algo que ha conmocionado en los últimos meses es el trato que ha recibido el personal en primera línea, no solo de este centro asistencial, sino en todo el país. El mismo gobierno los denominó en lo más crítico de la pandemia como los héroes, pero ahora no les pagan ni les firman su estabilidad como ellos vienen exigiendo. ¿Pero por qué está ocurriendo esto? Pues porque no hay fondos, porque gran parte de estos fueron a parar a bolsillos de los corruptos en la administración anterior. Quizá el peor acto de corrupción fue la compra por más de 1.000 millones de lempiras de 7 hospitales móviles a Turquía para luchar contra el COVID-19, pero que al final fueron un fraude porque no se utilizaron para tal fin. Resultaron chatarra. Ahora es un compromiso del nuevo gobierno meter a la cárcel a los corruptos y recuperar esos y otros recursos para invertirlos en lo que fueron presupuestados, es decir, la salud del pueblo hondureño. Ahora, más que nunca, es impostergable la recuperación del dinero robado porque el pueblo está amenazado por una nueva ola de COVID-19 con la variante del Omicron BA2. Pero también los ladrones del erario público deben ir a prisión. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.